Hola, bienvenidos otro día más aquí a tu podcast de confianza, Zonas Residentes hecho por y para estudiantes, incluso profesores, aquí un profesor. A ver, como ha dicho Laura, hoy estamos muy emocionadas porque es la primera vez que tenemos un invitado. Nos presentamos a Charo Mora. Charo ha tenido un gran recorrido, ¿vale? Es licenciada en Historia del Arte y posgraduada en Técnicas de Expresión Gráfica. Charo es especialista en cultura de moda y tendencias, comisaria, periodista, consultora de moda y escritora. Ha sido responsable del Laboratorio de Proyectos Editoriales Grupo Z, editora de moda de Woman Magazine y Metal Magazine, entre otros. Y, por supuesto, lo más importante, es nuestra profesora de la universidad en la asignatura de Historia del Tejido y de la Moda. Charo, os presentamos. Bienvenido, Charo. ¿Cuántas cosas has hecho, no? La verdad, me gustaría que si dicen mi currículum se queden sin aliento. Sí. A mí me gustaría hacer un tercio, en realidad. Sí, la verdad. Es cuestión de edad eso, es cuestión de tiempo. Bueno, pero también hay que ponerle ganas porque no solo es tiempo, es también, claro, que quieras hacer cosas. Hizo falta un máster en Curriculum y Media que lo hice aquí en ESDI. Pues Homenaje a ESDI. Claro, hombre. Bueno, pues Charo la verdad que tiene mucho conocimiento de muchas cosas, pero hoy nos hemos querido centrar en el tópico del concepto de identidad y ciertos sacrificios que nosotros como sociedad hacemos para entrar en los cánones estéticos. Entonces analizaremos ciertas tendencias de culturas y épocas diferentes al actual occidente para comprobar y comparar. Y por último, siempre como hacemos, pues un debate y... Pues una para mini que Charo, entrevistilla claro, para que la conozcáis, que merece la pena que la conozcáis. y para que Charo nos dé también su opinión. Pues empezamos. Según la RAE, la definición de identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, o una conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. A ver, el concepto identidad, que eso hablamos mucho y va muy ligado a la estética. Y cómo nos definimos va muy relacionado con la moda. Entonces, queríamos hablar de ciertos sacrificios que hacemos las personas. O que estamos dispuestos. No todo el mundo está dispuesto. Claro. Que estamos dispuestas a hacer para seguir ciertas tendencias o como definir cierta identidad. Entonces, eso como el típico, esa frase de para presumir hay que sufrir. Que es como que muchas veces no somos conscientes de cómo, a qué punto estamos dispuestos a sufrir. A llegar, sí. ¿No? Algunas cosas. Sí, o sea, por ejemplo, aquí en nuestra cultura occidental, como sufrir como lo vemos, por ejemplo, en la depilación. Los tacones, sí, que literalmente estás cambiando tu forma, tu estructura ósea y tu forma de cuerpo para seguir cierto patrón y tener como cierta compostura. Y incluso, unos tejanos muy apretados. O ponerte cierta ropa que a lo mejor no es de tu talla, pero como que tú te ves en el apuro de que tienes que caber ahí. Claro. Y prefieres sufrir un poco para moldarte en esa prenda pequeña. Incluso yo diría que llegando al extremo en nuestra cultura también es como llegar a las operaciones estéticas, ¿no? Que al final es un sacrificio porque estás jugando con tu salud, con tu cuerpo y tiene su riesgo siempre que entras en ciertas operaciones. Y la verdad que yo diría que está normalizada hasta cierto punto, la verdad. Porque ahora sí que es verdad que hay mucho retoque que tampoco es tan extremo, pero que sí que lo vemos como normal, pero al final sí que te tocas el cuerpo también, yo diría. También con los filtros, Claro. ¿no? Hay esa idea como de... Bueno, es que hay como igual como varias ideas que se desprenden, ¿no? De lo que estáis comentando. El tema de la construcción de identidad, ¿no? Pues de qué manera la moda puede ser una herramienta, ¿no? Y la indumentaria también, ¿no? Para ir nosotros testando exactamente quiénes somos, ¿no? Que a veces la identidad no es solo lo de fuera, ¿no? Pues sí que es verdad que es lo que nos representa, ¿no? Y por las mañanas, cuando te miras al espejo, desde que te levantas de la cama hasta que te vas a la calle, hay una construcción que la estás haciendo, que es con la que tú te estás luego identificando, ¿no? Pues unas gafas, o sea, no somos así de fábrica, sino que Claro. por poquito que nos hayamos
modificado, nos hemos modificado, ¿no? Y luego está el tema también de encajar, que es un poco, yo creo, quizás lo que estabais apuntando, ¿no? Cuando estáis hablando de esa especie como de sufrimiento, ¿no? Entiendo que el subtexto que hay es esa idea de que quiero encajar en, ¿no? Y para encajar, este es el molde, ¿no? Entonces, yo me tengo que amoldar a él, ¿no? Que amoldar a él, ¿no? Y que también ahí no se puede moralizar o sí o no, sí que se puede igual reflexionar, ¿no? Porque, bueno, esas operaciones para unos pueden parecer algo como muy agresivo, en cambio para otras parece que sea el deporte nacional, ¿no? Que no vamos a dar nombres famosos de hermanas que les empezaron sus nombres por la letra K, etcétera, ¿no? No sé. Donde las vamos acumulando y la vida nos va muy bien, ¿no? Claro. Pues no da la sensación que estas personas, nadie les haya puesto una pistola aquí, pero sí que es verdad, ya llevándolo un poco a un tema un poquito, no digo más serio, pero un poco más profundo, el interés de todo este tipo de reflexiones es ver en realidad cuáles son esas como revólveres interiores que uno tiene, ¿no? O sea, culturalmente igual no te están exigiendo esto, pero tú para ti mismo sí que te estás exigiendo, ¿no? Y que eres capaz de hacer para encajar, o sea, tanto para encajar en lo que toca, como para encajar en esa idea que yo me he hecho de mí mismo, de mí misma, que igual no es real, pero que quiero aspirar a ella y por lo tanto voy modificando mi cuerpo y otras cosas, ¿no? Sí, yo tengo un debate interno que es como que llevo muchos años que aún no sé muy bien cómo gestionar y es eso de las cirugías que alguna vez como que, o sea, de pequeña cuando tenía más inseguridades y tal, había una cirugía que yo me quería hacer y estaba súper segura de querérmela hacer, pero más adelante me he dado cuenta que es todo como como con un fin capitalista, porque al fin y al cabo eso de aceptar, o sea, de la aceptación social, muchas veces es como que se utiliza el miedo como herramienta de como manipulación de las masas, ¿no? Y el miedo a no ser aceptado, yo creo que es algo que está súper presente y que es súper difícil desarraigarte de él, o sea, como ignorarlo y como que al fin y al cabo yo me quería hacer esta cirugía em, y no era como por algo arbitrario que yo quisiera o porque me daba sino era por seguir un canon y como que muchas veces se apoyan las cirugías estéticas con el discurso de lo hago por mí misma. Y me parece que, o sea, sí lo puedes llegar a hacer porque no puedes aceptarte, pero al fin y al cabo no te estás operando y poniéndote una estrella en la frente o qué sé yo, algo que de repente te dé la gana, sino estás haciéndote las tetas de 40.000 personas más en la sociedad, te estás haciendo los labios que llevan 40.000 personas más, te estás haciendo la nariz de absolutamente todo el mundo y como que no es algo que realmente sea algo que quieras tú, que lo hayas decidido tú de manera como personal y que sea para llegar a una identidad propia que aspiras porque quieres ser tú, sino porque quieres ser más aceptado. Claro, como la puerta de entrada para encajar con los que crees que son tus iguales. Claro. Entiendo que Sí. Y yo, eso que has dicho que es como que no tenemos, o esas famosas no tienen una pistola en la cabeza, nadie apuntándoles con una pistola, pero, o sea, no, pero un poco sí. O sea, sí que hay presión. Claro. Y hay más presión de lo que realmente somos conscientes porque necesitamos una validación externa. O sea, y ahora mismo es muy importante la imagen y validarte estéticamente y ahora más que nunca eso de amoldarte literalmente, eres un molde, o sea, te quitas todos los defectos que tú percibes que no están bien. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque si sigues esos cánones vas a tener más validación, vas a tener más reconocimiento, más estatus, más belleza. O sea, sí que es un poco por supervivencia, supongo, pero claro, eso es como mucho más de ahora, mucho más New Age que no. Claro, como que lo que decía antes, que
el miedo y tal era una herramienta antes con la religión, por ejemplo, me parece que ahora esa herramienta ha pasado a las redes sociales y como esos defectos que tienes miedo de no cumplirlos, y me parece que ha cambiado la forma, pero el trasfondo sigue siendo un poco el mismo. Me parece como el inculcar miedo a la sociedad y que tenga miedo a salirse de lo estereotípico y que no quiera hacerlo, y por ello se tiene más controlada, como, no sé. Mira, pero igual, ¿tú querías decir algo? No. Porque igual lo que no ha cambiado es el ser humano, quiere decir que la estructura, el sistema, pues bueno, se va adaptando, ¿no? Efectivamente, lo que es el relato religioso es un relato pues que quizás a día de hoy, al menos en Occidente y el mundo postcolonial, está un poco más en tela de juicio, ¿no? Pero lo que es la condición nuestra es la misma, o sea, no hemos variado tanto como especie. Antes has comentado un tema de esa especie como, bueno, estáis comentando las tres, ¿no? De esa idea como de encajar, ¿no? Que comentábamos, ¿no? Y pues que bueno, somos mamíferos. El otro día lo estaba leyendo en los textos que estaba repasando, ¿no? Y justamente el que hablaba no venía del mundo de la moda, pero hablaba precisamente de esta conciencia de mamíferos que tenemos, que a veces nos olvidamos, ¿no? Y que es para nosotros mira, un artista, lo decía, un artista en una galería de arte en Chiquitarrum, efectivamente, que estuve en un workshop con ella, ¿no? Y que hablaba justamente el tema de los mamíferos, de esta especie de necesidad que tenemos de cobijarnos en la especie. De hecho, los humanos somos una especie que hemos sobrevivido gracias a vivir en comunidad, no a vivir solos. O sea, Claro. tanto el hecho de la comunidad es que ahora se habla tanto también por redes y tal, pero está en las redes, pero eso ya viene de algo mucho más que un miembro de la tribu que era abandonado tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, eso por citar el término miedo, porque lo has puesto tú encima de la mesa, quizás es algo que es algo muy interno nuestro, ¿no? Claro. Claro, esa idea de no encajar, ¿no? En los océanos que sean, ¿no? En océanos religiosos o en océanos de redes sociales, también por el tema del sistema, ¿no? Que también esa especie como de orfandad de la que ha caído Occidente por el tema de la caída de las grandes ideas y la caída también de las religiones junto a las grandes ideas, también a nosotros como cultura nos aboca a buscar esos otros lugares donde no todo sea materialista, o sea, que no vengamos de esa idea de la separación de materia y espíritu, ¿no? Que es donde estamos, ¿no? Es la herencia, ¿no? Y yo creo que también va un poco por ahí. Sí, hay muchas veces que cuesta como discernir realmente como las condiciones que son biológicas y las que son sociales. Hay veces que nos olvidamos completamente de que somos animales y que eso lo supera todo a veces. Totalmente. Mira, ahora que estáis hablando del tema de la comunidad y la culturalidad, tengo unos ejemplos que es exactamente de lo que estáis hablando, de ejemplos de cómo en ciertas tribus se han sacrificado estéticamente y físicamente para ciertas metas, ya sea como estéticas o para supervivencia o culturales. Un poco de todo. Mira, primero tenemos el ejemplo de las mujeres con el rostro tatuado. En una tribu de Myanmar, en el estado de Chin, había una problemática, y es que había muchos secuestradores que robaban a niñas, adolescentes, a mujeres. Entonces, esa comunidad pensó que la raíz del problema estaba en la belleza de estas chicas. Y pensaron, bueno, a lo mejor si les pintamos la cara, dejarán de ser bellas y no tendremos ese problema y no las secuestrarán. Y esto posteriormente se pusieron maneras más duraderas y finalmente tatuaron a esas mujeres. Y bueno, actualmente ya no lo hacen desde hace años, pero sí que aún hay alguna mujer, alguna abuelita con el rostro tatuado. Y es curioso porque ya pondremos imágenes por aquí, pero ver como una figura de una persona mayor, afable, como con una sonrisa en la cara, toda y tatuada. con tatuajes en la cara, que es bastante chocante.
Y bueno, ya estoy, los digo todos de golpe, ¿vale? Y después los comentamos. Claro. Después está el ejemplo de los pies de loto en China, que vendaban los pies de las niñas para seguir un canon estético y que éstas pudieran presumir de unos pies diminutos o también, podríamos decir, deformados y que no podían caminar. Claro. Y se calcula que un 50% de las familias acomodadas hacían esta práctica y de clase media el 50%, porque tenía que trabajar también y hacer cosas. Pero el 100% de las familias acomodadas lo hacía. Pero esta práctica ya se dejó de hacer en el siglo XX. No, Mao Zedong la prohíbe. La ¿Cómo? Revolución Cultural China, Mao lo prohíbe eso. Entre otras cosas. Sí. Y bueno, por último, pues también eso es muy famoso en los labios de Mursi, que el tribu de Etiopía, la tribu Mursi, las mujeres se ponían un plato en el labio inferior y como símbolo de estatus y también para conseguir marido, como se asocia la idea de cuanto más grande sea el diámetro del plato, más posibilidades tienes de encontrar marido. Bueno, ya estaría. Pues eso, un poco mezcla estas 3 ideas que habéis hablado de comunidad, culturalidad y estética o estatus. Y cómo cuando lo ves en otra cultura te choca mucho más. Claro. A mí lo que me parece interesante de estos 3 ejemplos es que si os fijáis, es un poco, o sea, no obviamente todos estos cambios físicos de ciertas tribus tiene que ser así, pero la verdad que los 3 ejemplos justos que hemos dicho son a mujeres, es modificación del cuerpo a las mujeres, ya sea por como el primer ejemplo para que no las rapten, que eso me parece súper fuerte, o como los 2 segundos ejemplos que es para gustar, al final es para gustar, como por la tribu maori, para encontrar marido. Claro, es como ciertas modificaciones estéticas, yo diría bastante drásticas, lo de los pies me parece muy drástico porque al final también estás jugando con tu vida un poco, te prohíbe hacer las cosas naturales por las cuales tenemos los pies así o lo que sea, un poco para gustar y sobre todo el estatus de dinero, también demostrar, como ejemplo las familias acomodadas, demostrar el hecho que pueden hacerlo porque no necesitan hacer nada más que no sea trabajar y ganarse la vida, básicamente. A mí me parece bastante impactante. Sí, son muy buenos ejemplos. Perdona, te interrumpo. No. Son muy buenos ejemplos justamente, ¿no? de ese circuito, ¿no? Tan interesante de cómo, entre comillas, el ideal de belleza es la traducción de los valores de una sociedad, ¿no? O sea, que no es solo un intangible, que me encanta las ideas de Platón y entiendo que, creo que en algún momento habíamos comentado en clase, ¿no? Que si los seres humanos todos nos sobrecogemos delante de una puesta de sol, es porque efectivamente hay una idea de belleza que sí que nos recorre a todos, ¿no? Pero ese tipo, por ejemplo, de expresiones, sobre todo que culturalmente te quedan tan lejos, son los que nos sirven a nosotros también de espejo para ver cómo el físico y cómo se compone son siempre, nunca están casuales, o porque eso es bello y no es bello, ¿no? Y en otros lugares no es bello. ¿Os acordáis cuando os comentaba de la Venus Hotentote, ¿no? Cuando ella es capturada en lo que ahora es Sudáfrica y es trasladada a Inglaterra, ¿no? Y es exhibida como si fuera prácticamente de feria, ¿no? O sea, como un show, ¿no? Cuando estamos hablando de un ser humano, pero claro, porque es que no lo identificaban, porque es tan distinta, ¿no? Eso número uno, ¿no? O sea, que realmente eso es muy identitario, ¿no? Pero luego entra en conflicto con otras culturas que no tiene por qué parecerle bello. Y ahí es donde nos da la clave, que esa belleza ya no es la de la puesta de sol que a todos nos sobrecoge, sino que ahí hay un montón de códigos sociales que son los que se están traduciendo en esas prácticas. Claro. Sí, y es sorprendente también cómo cambia ese canon. O sea, eso que hablas de la Venus, e incluso en algunas clases hemos hablado de eso, como que el cuerpo, incluso más ahora de la mujer, son como tendencias y como depende de qué época, pues, cambian drásticamente. Y eso que sí, que es totalmente cultural. Hay una belleza universal, que es la puesta de sol, que todo el mundo le cautiva, y otras que cuando tú ves que no es en tu cultura, incluso te espanta, pero Claro. que
eso que vemos y decimos, wow, qué atrocidades, también nosotros, es lo mismo hacerte operaciones estéticas, hacerte el BBL, piercings, tatuajes, todo eso, o sea, es otro grado, o incluso otra cultura seguramente se espantaría igual que nosotras nos espantamos a escuchar esto. Sí, no, de hecho, por lo que no nos espantamos es porque lo tenemos súper normalizado y lo vemos normal, y hay veces que sale una tendencia, a mí me pasa que me parece horrenda y me encuentro 6 meses más tarde siguiéndola y me enfado conmigo misma. Es porque yo creo que al final también sí, hay ciertas estéticas que también se luchan por ellas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los tatuajes y tengo tatuajes. Y la verdad que ahora está bastante normalizado encontrar gente joven con muchos tatuajes y estamos hablando de cuerpo entero, pero yo creo que eso también es porque hay gente hace años, una cultura que ha luchado para que se normalicen cierto de esto, porque hace unos años, por ejemplo, es que mis abuelos mismos no les gusta ver los tatuajes. Eso demuestra un paso del tiempo y un cambio de identidad, o sea, un cambio de pensamiento en cuanto a la identidad, de lo que se considera normal y lo que no. Entonces yo creo que estas cosas, o sea, ya estamos hablando de tatuajes que no es una cosa tan drástica como lo que hemos visto de ejemplo, pero son ciertas tendencias que yo creo que se puede llegar a luchar para conseguir que se normalicen un poco. Por eso yo creo que también es normal que te deje o sea, que pases a que no gustar, ¿no? A que al final quieras hacerlo un poco, yo creo, ¿eh? Porque los gustos se educan también. Claro. Y tu entorno se educa. Y que algo te guste, una canción te guste, depende del momento. Igual mis padres no les va a gustar las canciones de reggaetón. O sea, no van a conectar con ellas. ¿Pero por qué? Porque ellos han nacido en otra época y a ellos les gusta pues más el indie, el rock, el no sé qué. Y a mí me ponen eso y yo no vibro como ellos. Y eso también tiene que ver con el sonido y todo, que es muy diferente. Ahora es mucho más potente y nos estimulamos las personas jóvenes con mucho ritmo. Claro. Pero a nuestros padres o sea, no todo el mundo, pero les horroriza un poco tanto a chumba. Pero eso porque es algo cultural y que nos han educado y eso se tiene que entender. Igual si nosotros vemos en la Edad Media o las togas de la antigua Grecia, decimos, vale, podemos admirar la belleza, pero no te lo pondrías. ¿Pero por qué? Porque tú estás en un contexto y esta prenda es en otro contexto. Y Sí, pero a mí me enfada porque es como que siento que la presencia de redes sociales me influencia muchísimo. Y como que hay veces que sigo tendencias que no resuenan conmigo. O sea, me enfado conmigo por no ser crítica, o hay veces que por venderme como por esa aceptación. Igual quieres explorar, ¿no? También tienes derecho. Sí, no no, lo sé cuál es tu obviamente. relación con las tendencias, ¿no? Pero también igual quieres Y no, explorar. siempre se habla pues que lo mainstream al fin y al cabo da visibilidad a cosas que no hay por qué demonizarlas, ¿no? O sea, como que yo, por ejemplo, he sido vegetariana mucho tiempo y si no hubiera estado de moda, no me lo hubiera ni planteado. Y hay cosas que son muy positivas que se normalicen y tal, pero ese hecho de como no como aplicarle pensamiento crítico a veces, ¿no? Y ser como una seguidora de masas así ciegamente es algo que tengo muy presente. Pues hay un tema también de nomenclatura, ¿eh? Yo creo, de lenguaje, porque fíjate que decís, no, pero claro, pues si no hubiera estado de moda no hubiera sido vegetariana. Pero claro, ya le estáis poniendo el término moda o tendencia, que es algo consumible y bueno, igual es un estilo de vida, son otras cosas, ¿no? Quiero decir que también yo creo que el lenguaje está muy, muy contaminado del marketing, ¿no? Que ya a veces se aplican a veces nomenclaturas que no es exactamente, ¿no? Porque, por ejemplo, estás volviendo a nuestras señoras o del pie de loto, ¿no? Primero ellas no escogían hacerlo, porque eso te lo tienen que empezar a hacer desde muy pequeñita. Y entonces, claro, una tendencia en principio es algo que va y viene, ¿no? Y, o sea, que es como más efímero, ¿no? Mucho más efímero. Un tatuaje no sé cuánto efímero es. Ahí lo pongo encima de la mesa. Claro. Es algo que creo que pasa por una decisión mucho más seria, ¿no? Por pequeñito que sea, aunque sí que ahora se quitan con láser y tal, ¿no? Pero
que no es algo que sea tan como solo una tendencia, una moda lo puedo entender. Una moda lo puedo entender, una moda de estas de tendencia larga, ¿no? Pero no te vas a meter ahí tampoco, como estabas citando tú ahora, ¿no? Que, por ejemplo, en este último verano era algo que se podía ver mucho. Claro, de verano la gente expone el cuerpo. Claro. Nosotros vivimos en una parte del planeta, que es Cataluña, que es Barcelona, que 6 meses estamos enseñando el cuerpo. Entonces el cuerpo se ve. Y que el cuerpo se ve y se ve los tatuajes, ¿no? Y los tatuajes ya no son pequeñitos. Como tú muy bien dices, son el brazo entero, son las piernas enteras. O sea, eso ha ido colonizando el cuerpo, ¿no? Eso ya son cosas que no son tan efímeras. Claro. A ver, aquí tenemos como unas preguntitas. Dale. Nos parecería muy interesante que nos dieras tu opinión. Y ligado a esto de las redes sociales y tal, Si puedo yo opinar de esto. claro que sí, ¿no? Sí. Opinarás también según tu punto de vista, que es algo muy interesante, esa también distinción, que con la globalización y tal, hay muchas veces que como que se desdibujan hay mucha mezcla de referentes y tal. ¿Crees que hay gente que dice que TikTok, por ejemplo, como que se carga la moda? ¿Qué opinas sobre ello? Yo no creo que TikTok se cargue nada. Así lo considero, ¿no? Como tampoco las redes sociales nos han cargado nada, ni nadie se carga, ni las revistas en su momento se cargaron nada, ¿no? Son otros canales y otros lenguajes. Pasa que lo que ha pasado con las redes sociales, que también es desde el otro lugar es interesante, las redes sociales han permitido algo que realmente ha sido muy nuevo, y es que se le ha dado un micrófono a todo el mundo. Ese es el tema. Entonces, claro, Bomba. el tema de ese concepto de democratización de la moda, que es tan interesante, ¿no? Y que Lipovetsky lo desarrolla también, ¿no? Y es que se haga asequible para todo el mundo, etcétera, pues es un proceso muy largo y que no está acabado, estamos en ello. Otra manera de democratizarlo ha sido las redes sociales. Entonces, claro, las redes sociales, porque nosotros hablamos de moda, porque nos gusta hablar de moda, porque nos gusta la moda y estamos aquí. Pero imaginaros que de repente nos podemos hablar de filosofía, de ética, de que, bueno, también estamos hablando de ello, ¿no? O desde ese lugar. Pues bueno, todo el mundo tiene algo interesante que decir, pues probablemente no por nada, o sea, todo bien, ¿no? Todo en su justa medida. O sea, el tema es cuando tú te metes de cabeza en un océano en que no hay, la palabra correcta no serían tanto jerarquías, como que no hay una serie como de indicadores, ¿no? Regulación, ¿no? O de indicadores, tú no te metes en. No hay filtro, o sea, por ejemplo, Todo el mundo tiene disculpa, ya cierro la idea, todo el mundo se le ha dado un micrófono, y ese micrófono quizás se le ha dado, es una herramienta, pero que igual no todo el mundo tiene cosas interesantes que decir. Entonces ahí es donde nos encontramos con él. ¿Y esto qué es, no? Pues esto es moda, pues esto no es moda, pero esto, Claro. o esto es, porque igual no es interesante, ¿no? claro, como por ejemplo, si tú consumes televisión o revistas de moda, ahí hay un filtro y un casting y hay profesionales que está todo muy filtrado, y si tú vas a las redes sociales y empiezas a ver outfits o como gente publica sus cosas, pues ahí no hay ningún tipo de filtro, es lo que tú has dicho. Y las fuentes son súper poco fiables, ¿no? También esto que decías. Terrible. Sí. Es terrible este mundo en que estamos, en el que nada se Claro. ¿cómo se llama? Se cita, ¿no? Es copy-paste todo el rato. Sí, hay mucha... Por eso se desdibuja todo mucho, ¿no? Porque hay veces que no se referencian cosas y al final no sabes qué viene de dónde, qué... Claro, en qué sustentarte tampoco, porque se borra un poco la línea de lo que realmente es la verdad y lo que la gente da su opinión, por ejemplo. Ahora estamos, ya cayó, ¿no? Estamos en el proceso ese en que se empiezan a abrir causas legales abiertas a los grandes operadores de inteligencia artificial, justamente por propiedad intelectual. Hombre, es que Quiere decir que ahí estamos justamente en ese mundo. Es que vacío legal muy grande. Sí. Las leyes se tienen que poner las pilas porque está avanzando la tecnología desmesuradamente. Una velocidad... A saber dónde llega. pero por el tema de lo que apuntabas tú, ¿no? De esa especie como de no citar, o sea, de no citar, de que al no citar es muy difícil seguir el camino que ha seguido ese pensador, ese artista, lo que sea. Sabes la raíz de dónde viene, solo ves un Difícil. resultado
que no sabes ni de dónde proviene, ni por cuántas bocas ha pasado. Entonces, es un impacto que te puede interesar, pero también está, ¿y qué me enseña? ¿No? Porque en el fondo las cosas son como grandes portales si están bien hechas, ¿no? Porque una super bibliografía, una super, como ha hecho Beyoncé en el último Renaissance, ¿no? Sí, que lo comentaba una colega, Marta Saricru, que de Radio Primavera Sound, que decía, claro, es que es un, por citarlo, ¿no? A una artista que se le ha dicho siempre que se le ha estirado las orejas de, oye, que copias a este y a la otra, ¿no? De repente hace un álbum que las citas es casi una tesis doctoral, ¿no? Entonces, claro, esos son árboles portales, libros portales que te llevan a otros autores de otros mundos. Entonces, claro, cuando no se cita... Claro. Vale, también con esto de la mezcla y tal, de contaminación y eso, es como que lo mainstream a veces se carga también como los estilos igual más alternativos y tal. Y quería preguntarte que qué opinas como sobre esto que decíamos de que muchas veces igual diseñadores y tal cogen como referentes algo como underground, ¿no? Y lo convierten en mainstream. Y hay veces que tampoco se recogen mucho los referentes y eso. Y hay veces que se destruye la esencia. ¿Qué opinas? Se decía, disculpa, se decía, ¿no? En el momento que una cresta de punk desfiló en una pasarela, le habías pegado un tiro porque, bueno, eso es una cuestión identitaria también, es una expresión, es un manifiesto estético. Claro. Y en el momento que eso se convierte en una fórmula que se replica y se comercializa, es como si tú te hubieras quedado con lo de fuera, pero no hubieras ido a entender por qué eso de fuera, lo que decíamos antes, es una explicación de lo de dentro, de un manifiesto ideológico, de una idea estética, la que sea, ¿no? Entonces, es esa especie de réplica, que es un poco lo que ocurre también con los virus, ¿no? Que son magos en replicar, ¿no? Pero, y lo de dentro, ¿no? Entonces, claro, eso es un poco lo que no es de ahora, esto ya los años 60, 70, ya lo empezamos a ver ya hay críticas, ¿no? Y en el fondo es muy posmoderno también, ¿no? Es la posmodernidad de desligar o disociar lo que es la forma del contenido, ¿no? Porque justamente lo que había que hacer era negar las grandes ideas del pasado, pero luego te encuentras con esto, que primero nos encontramos en los 80 con señores que por la mañana podían ser ir vestidos de ejecutivo de Wall Street y por la noche ser punk, vestido de punk, ¿no? Esto, por ejemplo, pues para un punk no era nada entendible, ni generaciones anteriores donde tú eras una cosa y era la forma del contenido, ¿no? A partir de los 80 eso se va disociando cada vez más. Y un poco el tema es eso, o sea, tú puedes, cuando solo manipulas lo de fuera, porque me gusta, porque, mira qué color, qué tal, ¿no? O, por ejemplo, pues alumnos que he tenido aquí y gente muy, muy querida, ¿no? Que de repente decías, esta camiseta que llevas, y eran igual de metálica, pero... algo los Ramones, pero no sabía quién eran los Ramones. Claro, metálico. No, poneme 5 canciones de los Ramones. ¿Sabes? No, pero ya no por las 5 canciones, sino que hay una disociación, no, me gusta esto de fuera, pero no, ya me gusta lo de fuera y está bien, ¿no? Pero eso, por ejemplo, yo creo que es un ejercicio que se ve cuando el consumo, el consumismo, el capitalismo ya ha resquebrajado eso. Yo creo un poco que ahora estáis en lo contrario, ¿no? A nivel de generacional, en busca de la sensación, ¿no? De la esencia, ¿no? De esa dimensión. A mí me parece que esto también es un fenómeno que se da por esa como instantaneidad. Cuando quieres algo tan instantáneo, no vas a estarte 4 horas leyendo un artículo sobre los pies de loto, por ejemplo, ¿no? Lo quieres simplemente, claro. Como a nivel estético y muy poco profundo, porque yo creo que también hay tanto contenido que tampoco se puede como indagar, es como un poco... Es un pozo sin fondo, yo creo, un poco el buscar... Es algo un poco como exhaust, ¿cómo se dice? Sí, que te cansa mucho. Tipo, hay tanto contenido que ¿cómo voy a profundizar en todo ello, no? Y no te da la vida. Exacto. No te da la vida. Y como que las redes sociales nos enseñan mucho contenido muy a nivel estético y nosotros también nos hemos como formado a través de esa manera de
funcionar, y yo me encuentro pues eso, que hay muchas veces que me cuesta profundizar en cosas porque estoy acostumbrada a todo rápido y Ya, claro, pero ¿a qué le llamas contenido? Cuando dices, es que también analicemos la nomenclatura. Hablamos de contenido, ¿y qué es contenido? un vídeo. No, no digo yo que eso no esté lleno de ideas, ¿eh? Claro. Y de cosas súper sesudas, sí o no. Pero yo creo que a día de hoy también tendríamos que revisar el concepto, de qué rellenamos el concepto contenido. Claro. Claro. Bueno, chicas, nos estamos quedando sin tiempo. Sí. De verdad, hay muchas cosas que decir y se nos ha quedado muy corta la Y entrevista. aquí unas anotaciones. Bueno, Pero es la que Charo puede volver, ¿eh? Estás invitada otra vez. Tienes que cogerlo en tres. Es que voy a una reunión, claro. Porque es una persona muy importante. Así que Pero bueno. expandir su currículum aún más. Claro. Aún más, ¿eh? Para que todo lo que hemos tardado sea solo para nominar lo que haya dicho. Todavía leyendo, ¿no? Y además hizo no sé Bueno, qué. ya se acabó el podcast. Todos durmiendo, ¿no? Ay, No, pero ha sido muy interesante, Charo, y vamos a querer que vuelvas otra vez a hablar mucho más. Finalizamos oficialmente este capítulo. Ha sido un placer tenerte Sí, aquí. muchas gracias por venir, gracias a Charo. vosotras. Te tendremos que volver a invitar porque hay muchas cosas que decir. Solo el con lo que ha tintero. quedado pendiente. Sí. Sí, yo también tengo que decir más cosas del pie del loto, ¿eh? Otro día. Otro día, va. Ya, es que teníamos muchas cosas que contar y no hemos profundizado lo que hablábamos. Claro, no se puede a veces. Pero bueno, muchas gracias, Charo. Gracias a vosotras. Venga, ahora sí. Siempre acabo, ¿no? Ah, bueno, Vale. Sí, que cuando... Bueno, ya está. Pero cuando estás diciendo esto de la estética Ah, como ya que está. de los Ramones... Pero no es dit adeu, ¿no? Sí, hem dit, pues, acaba. No, fem una bona outro. Ah, vale. Venga. Pero ya está bien, ¿no? Venga, haz un outro y si eso lo utilicemos, si no, no. Bueno, pues